Bueno, vamos a dar inicio. Estamos en el track de ciudades sostenibles. Les agradezco mucho a las personas que se han sumado a este espacio. Quiero agradecer también a nuestros patrocinadores y alianzas quienes han hecho posible la realización de este evento. Vamos a comenzar con nuestra charla. Su nombre es Incentivos Municipales para la Construcción Sostenible en Latinoamérica. Para esto nos va a estar acompañando Lubinda Velázquez. Ella es parte del equipo de IFC del Banco Mundial. Quiero contarles que Lubinda pues, es hace 10 años consultora del IFC del Grupo del Banco Mundial como especialista de gobernanza pública y política regulatoria. Como tal, actualmente participa en el programa de transformación del mercado de la construcción verde de IFC, dando capacitación y asistencia técnica en la generación de incentivos para la edificación verde desde los gobiernos locales. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, tiene un MBA por la Universidad del Pacífico y estudios especializados en gestión pública, mejora regulatoria, entre otras. Adicionalmente, tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos de diversas entidades y empresas públicas de Perú y más de 10 años como consultora para organizaciones internacionales como es el Grupo del Banco Mundial, OSD, PNUD, Unión Europea, GIZ y la ICA. La verdad que para mí es un verdadero gusto tener a Lubinda en este espacio. Lubinda pues, ha estado acompañando específicamente al Green Building Council de Perú y de Colombia, entre otros, y pues estamos teniendo ya las primeras conversaciones para recibir también ese apoyo por parte de IFC y que Guatemala pueda empezar a incluir en sus códigos de construcción incentivos para la construcción sostenible. Así que hoy vamos a estar conociendo un poquito de esa experiencia que Lubinda tiene. Aprovechémosla al máximo y Lubinda, dejo de compartir ahora mi pantalla para que tú puedas compartir la tuya. Perfecto. Muchas gracias, Pamela, a Guatemala Green Building Council por la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar aquí el día de hoy compartiéndoles o dándoles a conocer el trabajo que a través del programa de transformación de mercados verdes del IFC venimos realizando en la región. Dado que ya me has presentado, voy directamente a esta ponencia que está relacionada con los incentivos municipales para la construcción sostenible en Latinoamérica. Para los que no nos conocen, nosotros como IFC venimos realizando un programa de promoción a las edificaciones verdes a nivel municipal en Perú y estamos impulsando todo el programa, como ya mencioné, transformación de mercados verdes en la región. Tenemos para esto, por ahora contamos con el apoyo del gobierno inglés. Bien, nosotros como IFC somos miembro del Grupo Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional en español. Nuestro trabajo es desarrollar soluciones para el sector privado. El IFC en los últimos años ha priorizado inversión en 5 sectores climáticamente inteligentes, siendo los edificios eficientes, los edificios verdes, uno de esos sectores priorizados. El trabajo que realizamos descansa en una estrategia que tiene 4 ejes. Por un lado, apoyamos la inversión y damos asesoramiento a los bancos para impulsar inversiones verdes. Por otro lado, también apoyamos la inversión y damos asesoramiento al sector inmobiliario para impulsar en particular las edificaciones verdes. Apoyamos a los gobiernos en desarrollar y aprobar códigos de construcción sostenible y así como incentivos para la construcción verde. Y adicionalmente a ello, el IFC ha desarrollado la certificación EDGE, que es una certificación exclusiva para mercados emergentes. Entonces, todos estos ejes componen el programa de transformación del mercado para la construcción verde del IFC. Y bueno, ¿y cómo reconocemos que efectivamente es un edificio verde? Para nosotros un edificio verde es aquel que por lo menos está presentando un mejor desempeño que el parámetro local de referencia, por lo menos un 20% de ahorro de agua y energía y CO2. Y que además esos estándares son reconocidos por una certificación
verde, ¿no? Y que se realiza a través de un tercero independiente, ¿no? Y otra gran ventaja es que esos impactos, efectivamente, que son ahorros de agua y energía y en materiales y por lo tanto se contribuye al cuidado del ambiente, se pueden medir, se pueden cuantificar. Entonces, es la forma como estamos definiendo una edificación verde, ¿no? Ese trabajo lo hacemos porque efectivamente existe una necesidad de generar una respuesta urgente para abordar los desafíos planteados por los edificios, que luego voy a comentar rápidamente, y además se quiere aprovechar la oportunidad, pues existen grandes ventajas para los edificios que son, cuando son mejor diseñados, cumpliendo estos estándares de edificaciones sostenibles, ¿no? Bien, ¿y por qué el IFC pues, está trabajando en este tema, ¿no? Estadísticamente está demostrado que las construcciones, las edificaciones son responsables de un 28% de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto que tienen un efecto importante en los impactos ambientales, ¿no? Sin embargo, estos, digamos, números, estos porcentajes podrían incrementarse si tomamos en cuenta que muchos de los materiales que se usan en la construcción son fabricados en las industrias y luego transportados hasta el lugar de destino. Entonces, si sumamos, ¿no?, esos impactos, definitivamente las edificaciones son muy importantes en la emisión de gases con efectos invernadero, ¿no? Y las consecuencias, pues ya los conocemos, ¿no? En la región, en particular Perú, donde yo estoy envasada, venimos sufriendo y sufrimos los embates, los desastres naturales, ¿no? Y creo que en general el planeta ya está sufriendo las consecuencias de este calentamiento global, ¿no? Y es por esa razón, y también todos lo conocemos, es que muchos países pues se han movilizado hacia implementar políticas, estrategias, actividades que estén encaminadas a controlar el incremento de la temperatura del planeta en los próximos años. Entonces, en este caso particular, está suscrito en el Acuerdo de París, al cual muchísimos países se han adherido. Una de las medidas que se han considerado para alcanzar esta meta es que, por ejemplo, al año 2030, todas las edificaciones deberían ser edificaciones sostenibles, ¿no? Y al año 2050, todas las edificaciones en general deberían convertirse a edificaciones sostenibles. Entonces, el 2050 nos puede sonar un poco lejos, pero el 2030, en realidad, 10 años no es nada. Y es momento entonces de actuar ahora. Ahora los países, los gobiernos, en realidad independientemente del nivel de gobierno del que hablemos, ya sea nacional, regional o local, tienen que implementar acciones encaminadas, en este caso particular, para promover edificaciones sostenibles, ¿no? De lo contrario, ya digamos, va a ser esa situación irreversible, ¿no? Y sabemos las consecuencias catastróficas que tendría si se incrementa la temperatura en el planeta. Bien, entonces lo que estamos haciendo a través del IFC, como lo había mencionado en uno de sus pilares, es justamente apoyar a los gobiernos en desarrollar instrumentos de política pública, ya sean regulaciones o incentivos para justamente modificar cambios de conducta y en este caso particular promover edificaciones sostenibles, edificaciones verdes, ¿no? En varios países hay códigos de construcción sostenible, en algunos son obligatorios, en algunos otros son voluntarios, en algunos tienen incentivos, en otros no hay ninguna regulación, pero se están, y esa es la idea, generando incentivos para ir, digamos, ya digamos concientizando y generando este tipo de construcción. Entonces los gobiernos están abocados en desarrollar incentivos y nosotros en particular en la región estamos trabajando para apoyarlos en esa línea. Bien,
La idea en el caso particular de esto es que se den efectivamente incentivos a la construcción sostenible. Las buenas prácticas internacionales nos permiten clasificar la gran gama de incentivos que se podrían dar en incentivos de carácter financiero y de carácter técnico, ¿no? ¿De qué va a depender, ¿no?, el tipo de incentivos que se use? Pues va a depender mucho de qué entidad pública se trate, qué entidad pública lo quiere implementar, cuáles son las competencias que tiene esta entidad pública, cuál es su capacidad de gestión, cuáles son las funciones. En función de ello se podrían definir un tipo de incentivo en particular, ¿no? Por ejemplo, en lo que son incentivos financieros tenemos ventajas fiscales. En ventajas fiscales que vendrían a ser la exoneración parcial o total de algún tipo de impuesto o tributo, nuevamente va a depender de qué entidad pública se trate, porque hay impuestos que son manejados por entidades nacionales, hay impuestos que son manejados por entidades locales, ¿no? Varios países, sobre todo en los países emergentes, por ejemplo, están dando exoneraciones o reducciones al impuesto general de las ventas o el IVA, ¿no?, que es conocido en otros países. Este impuesto muchas veces es manejado por los gobiernos nacionales, pero algunos países donde se ha realizado una descentralización fiscal, por ejemplo, ya gobiernos territoriales o gobiernos locales podrían estar, digamos, manejando o tener de su directa responsabilidad este impuesto y podrían, por tanto, dar incentivos en este sentido, ¿no? Dependiendo también nuevamente de las capacidades y competencias que tenga la entidad pública que quiere implementar esta iniciativa, se podrían dar subvenciones directas o bonificaciones o promover hipotecas verdes, ¿no? En países como el mío, en Perú, por ejemplo, difícilmente un gobierno local podría dar una subvención directa o una bonificación, ¿no? Pero sí, por ejemplo, podrían dar descuentos a los permisos para construir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es una tasa que es manejada por un gobierno local y entonces el gobierno local podría determinar no cobrar nada, ¿no?, por esos permisos para construir, ¿no? Hipotecas verdes también se dan en varios países y nuevamente, dependiendo de las competencias que tenga la entidad, podrían darse hipotecas verdes donde, por ejemplo, se reconocen tasas que son, digamos, menores para aquellos proyectos que califican como proyectos verdes, que son certificados como proyectos verdes, ¿no? Pero digamos, otra tipología muy interesante de incentivos son los llamados incentivos técnicos, que muchas veces no es que generen un gran costo para la entidad que lo implementa, ¿no? Principalmente los gobiernos locales, que muchas veces no disponen de gran cantidad de recursos para incentivarlos, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, destaca como incentivo técnico más utilizado la bonificación de altura, ¿no?, que consiste en dar 1, 2 o más pisos de altura para aquellos proyectos que certifiquen verde, ¿no? También está el aumento de edificabilidad, ¿no?, que consiste en reducir, por ejemplo, el porcentaje de área libre dedicada en la edificación o el tamaño mínimo de la unidad inmobiliaria, ¿no? Eso permitiría construir más unidades inmobiliarias en una edificación, en un terreno determinado, ¿no? Flexibilidad reglamentaria, igualmente, esto depende, por ejemplo, si el gobierno local tiene competencias para definir el plan de desarrollo urbano y establecer cuáles son los parámetros, criterios para construir dentro de su jurisdicción, también podría dar una flexibilidad, ¿no?, una holgura para aquellos proyectos que certifiquen verde, ¿no? Igualmente, si, por ejemplo, manejan o emiten los permisos para construir, podrían implementar acciones que están ligadas a
disminuir el tiempo de emisión de esos permisos. Este es un punto muy valorado por los desarrolladores promotores porque por medio está el costo de oportunidad, ¿no? El tiempo para empezar a construir y por lo tanto también empezar a vender. Es muy valorado, ¿no? Igualmente tenemos asistencia técnica, asistencia comercial, que se dan en este caso para los desarrolladores promotores, los diseñadores de este tipo de proyectos. Ahí hay que tener bastante, digamos, en cuenta que la entidad que lo implemente, en este caso gobiernos locales, por ejemplo, tengan esa capacidad, equipos técnicos sólidos que se puedan permanecer en el tiempo, que además están preparados para dar justamente esa orientación, tanto técnica como comercial. Pero también hay otro tipo de incentivos que, por ejemplo, son muy valorados por las personas. O sea, ¿a quién no, por ejemplo, a un desarrollador promotor le gustaría ser reconocido como la primera empresa que certifica verde o la empresa inmobiliaria que tiene esta certificación, que muchas veces son certificaciones internacionales con un sello tan reconocido como, por ejemplo, el Grupo Banco Mundial? Entonces, las entidades públicas pueden escoger, incluso hacer un mix de los incentivos, tanto financieros como técnicos, o complementar los técnicos. Todos son complementarios, ¿no? No hay ninguno que se pueda, digamos, que sean incentivos excluyentes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos los incentivos que puedan otorgar las entidades públicas. Pero bueno, ¿quién le garantiza a la entidad pública que efectivamente se trata de un proyecto sostenible, de un proyecto verde? Pues bueno, como medio de verificación se podría utilizar cualquiera de las certificaciones medioambientales de edificios que hay a nivel global. El único detalle es que hay que tener en cuenta cuáles certificaciones tienen presencias en el país, porque si no sería muy oneroso estar trayendo los auditores, los expertos de otros países, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuáles tienen presencia en el país. Sí, allí vale precisar también que, por ejemplo, internacionalmente las certificaciones más conocidas son la certificación LEED, que es de origen norteamericano, BRIN, que es de origen inglés, y tenemos la certificación EDGE, que la certificación EDGE es una certificación, como ya lo mencioné, diseñada por el Banco Mundial para países emergentes. Esta es una certificación bastante asequible, económica y técnicamente. Tiene un software completamente gratuito. Establece como estándar mínimo alcanzar por lo menos el 20% de ahorro de agua y energía y en materiales, y obviamente tiene una etiqueta verde certificada y, como ya les dije, tiene por respaldo el sello del Banco Mundial. Entonces, podría ser también está utilizada, ¿no? Bien, el IFC trabaja y desarrolla este programa, como ya los mencioné, en países emergentes, ha diseñado certificación para países emergentes. Este año, en el primer summit que hicimos también para la región, se presentó esta publicación que recoge cuáles son las diferentes rutas de los países emergentes para justamente promover edificaciones verdes en sus territorios. Entonces, este documento, por ejemplo, recoge qué está haciendo Indonesia, Filipinas, Colombia, Vietnam, China, Brasil, Bangladesh y también, obviamente, Perú. ¿Qué están haciendo para promover las edificaciones verdes y qué resultados están obteniendo? Entonces, es bastante interesante esta publicación para los que estén interesados en conocer un poco más sobre este tema. Pero, digamos, yo les quiero contar un poquito en particular qué tipo de incentivos se usan. Por ejemplo, en Bangladesh tenemos una tasa de descuento en el pago de impuestos. En Indonesia, la mejora en el ratio préstamo-valor. En Kenia se hacen exoneración de impuestos a los bonos verdes que se emiten para financiar edificaciones verdes. En la India, en particular, la municipalidad de Pur, por ejemplo, ha dado un incentivo de mejorar el ratio de piso
para construir. En Ghana se han mejorado las tasas que se cobran para permisos para construir, entre otros. Y en la región, por ejemplo, tenemos los casos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Perú. En Colombia se dan exoneraciones al IVA o al IGB, ¿no? El Impuesto General a las Ventas, como se conozca en cada uno de sus países. En Brasil se dan descuentos al impuesto a la propiedad. En Perú, por ejemplo, ese impuesto se llama el impuesto predial. Argentina también se da una exoneración al IVA y en Perú estamos trabajando principalmente incentivos técnicos a nivel municipal para promover las edificaciones verdes, ¿no? Y el día de hoy me voy a enfatizar esta experiencia, ¿no?, que estamos también tratando de exportar a otros países de la región. El IFC principalmente trabaja con este programa en Colombia, México y Perú, ¿no? Bueno, ¿qué datos importantes tenemos? Bueno, a nivel global, en realidad se ha logrado a través de EDGE certificar más de 13 millones de metros cuadrados. Hay más de 160.000 unidades de viviendas certificadas también a nivel global. En la región estamos alcanzando cerca de 3.5 millones también de metros cuadrados, lo que significa más o menos 36.000 unidades de viviendas certificadas en la región latinoamericana, ¿no? Y destaca en la región, sí, Colombia, que son los líderes en edificaciones certificadas. Entonces, yo creo que la región está despegando en este tema y nos estamos poniendo ahí alineados a los países más desarrollados y sobre todo lo más importante es que estamos contribuyendo a mitigar el impacto de las edificaciones en el medio ambiente, considerando que la población a nivel mundial se va a seguir incrementando. Según datos del Banco Mundial, al año 2050, 8 de cada 10 personas van a vivir en ciudades. O sea, el crecimiento de las ciudades va a continuar, ¿no? Entonces, no podemos evitar que las ciudades sigan creciendo. Lo que hay que lograr es que se construya de manera ordenada, que se construya de manera sostenible, ¿no? Y hacia eso apuntamos. Bien, llegamos al Perú. Quiero contarles aquí un poco el programa de incentivos municipales que trabajamos para la construcción sostenible. Estamos trabajando en todo el país. En los últimos años, hasta la fecha, nos hemos concentrado en Lima, que es la capital, trabajando con varias municipalidades. Lo hemos hecho también en Cusco, Arequipa, y geográficamente en este último semestre se ha incorporado Piura. Hemos empezado a trabajar con las principales municipalidades, las municipalidades pioneras también en esta temática, con efectos, digamos, con la finalidad de lograr un efecto multiplicador, ¿no? Generar buenos ejemplos a seguir. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, trabajamos con la Municipalidad de San Borja, la Municipalidad de Miraflores, de Surco, San Isidro, en Lima, y fuera de Lima, la Municipalidad Provincial del Cusco y la Municipalidad de Arequipa, que son también importantes ciudades en el Perú. Adicionalmente, estamos a puertas también de aprobar regulaciones, que en este caso, por tratarse de municipalidades, se les llama aquí ordenanzas municipales, municipalidades como la de Lince, Magdalena y Jesús María en Lima están a puertas también de contar con regulaciones que recogen los incentivos que los gobiernos locales están ofreciendo para aquellos que voluntariamente certifiquen verde, ¿no? Y luego les comento qué más estamos haciendo con relación a este tema. Bueno, en realidad, ¿en qué consiste el trabajo que realizamos? Bueno, desde el año 2017 en particular en Perú venimos realizando casi una labor de evangelización. Realizamos actividades de sensibilización, de difusión sobre lo que es la construcción sostenible, los incentivos que se podrían dar para promoverlas. En este sentido, dotamos
en este caso a los gobiernos locales, porque el programa en particular está dirigido a gobiernos locales. Aquí comentarles que en el Perú hay un código de construcción sostenible, pero es de carácter voluntario. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es construir una política pública de abajo hacia arriba, es decir, de el nivel local, donde los gobiernos locales tienen la competencia para definir su planificación del territorio, definir los parámetros para construir. Entonces, con ellos estamos trabajando para ir generando este programa, las condiciones para desarrollar. Esperamos en un futuro cercano lograr que la regulación sea de carácter obligatorio a nivel nacional. Entonces, en esta primera etapa, lo que hacemos es dotar a los gobiernos locales de un paquete de herramientas para implementar esta iniciativa, y les damos una hoja de ruta a seguir para lograrlo, ¿no? En una segunda etapa hacemos un acompañamiento técnico-legal para ayudarlos a los gobiernos locales en definir cuáles serían los incentivos más atractivos y más viables para dar en sus territorios, ¿no? Y los ayudamos a plasmar a eso en una regulación, en una ordenanza, ¿no? Y obviamente en este proceso los funcionarios reciben capacitación sobre temas más especializados de las certificaciones, los incentivos, se hacen talleres, una serie de actividades allí. Pero bueno, nuestro trabajo no termina allí cuando la regulación se aprueba, sino también los acompañamos en una tercera etapa en el proceso de implementación y monitoreo de los resultados de la regulación. Aquí hacemos capacitaciones internas sobre las normas aprobadas para que los funcionarios se enteren de estos nuevos procesos, de estos incentivos que están otorgando, que vean cómo esto interactúa con los procedimientos regulares que tiene el gobierno local. Hacemos también actividades de difusión para que se conozca esta norma, ¿no? Y vaya más allá de una publicación oficial en el diario de mayor circulación o en la Gaceta Oficial del lugar, ¿no? Ayudamos en la difusión, ayudamos en la capacitación y vamos monitoreando los resultados, porque en algunos casos, por ejemplo, esto ya se está traduciendo incluso en mejora de las regulaciones que cuentan los gobiernos locales, ¿no? Ya sea por ejemplo, mejorar los incentivos o ampliar los ámbitos de aplicación, entre otras razones. Bueno, en este tipo de iniciativas hay que reconocer que es un win, o sea, se benefician todos los actores, todos los stakeholders involucrados con este proceso. Por ejemplo, se benefician las municipalidades porque posicionan a su administración en la vanguardia, en la implementación, en la promoción de edificaciones verdes y eficientes en sus territorios, ¿no? Esto incluso hoy en día está siendo utilizado como un mecanismo para reactivar la economía. Todos sabemos que, por ejemplo, el sector construcción es un motor importante para reactivar cualquier economía. Entonces, si lo vamos a hacer, hagamos una reactivación verde. Y además, con estas implementaciones, los gobiernos locales lo que están haciendo es atraer mayor inversión a sus territorios y con ello lograr que se reactive el desarrollo económico en sus municipios, ¿no? Asimismo, los municipios pueden contar con información respecto a cuál es la inversión verde que se está logrando, cuáles son los ahorros en agua, energía, ¿no? Que se están logrando, incluso cómo se está contribuyendo a reducir las emisiones de CO2, ¿no? Y eso va de la mano también con dar el cumplimiento a los compromisos de la COP21, ¿no? Donde todos los gobiernos, independientemente del nivel de gobierno del que se trate, deben implementar acciones para lograr cumplir estos compromisos y en este caso lograr que todas las edificaciones que se construyan sean edificaciones verdes. ¿Qué más tenemos? Bueno, también ganan los promotores y desarrolladores, porque obviamente, y de esto se trata, los gobiernos dan un incentivo que les compensa a los desarrolladores, promotores, constructores, ese costo por
por construir y certificar verde, ¿no? Contribuyen también esto a la puesta en valor de esas edificaciones, ¿no? Los promotores desarrolladores podrían incluso exigir un incremento del precio de venta por este tipo de edificaciones, y en estos tiempos donde las condiciones son más difíciles para todos, podría incluso constituir una característica diferencial que es valorada por el mercado y que podría inclinar la balanza para realizar, concretar una compra de una edificación, ¿no? Por otro lado, tenemos que también esto permite contribuir a que la empresa, ¿no?, se posicione como una empresa que es cuidadosa con el medio ambiente, que contribuye al cuidado del medio ambiente, y esto muchas veces está alineado a la responsabilidad social de las empresas. Y ustedes saben también que hoy en día muchas empresas incluso invierten recursos para mejorar su imagen en estos temas, o ser vistos como una empresa muy responsable con el cuidado del ambiente. Y en esto las constructoras desarrolladoras no están exoneradas. Bien, pero en realidad los más beneficiados en este tema son los compradores, los usuarios de este tipo de edificaciones. Primero, porque van a sentir en sus recibos que les llega todos los meses sobre los consumos de agua y energía eléctrica, van a sentir los ahorros versus una edificación convencional, ¿no? Además de eso, pueden disponer de edificaciones con mayor confort y espacios más saludables, que tiene digamos, una repercusión en la salud o en la productividad, ¿no? Y nuevamente esto está cobrando mucha importancia en estos tiempos que estamos atravesando con el COVID, donde tenemos que pasar la mayor parte del tiempo en nuestras casas o en recintos cerrados. Entonces es muy importante que esa edificación sea lo más confortable posible, ¿no? Y bueno, también esto es ventajoso para aquellos que adquieren este tipo de edificaciones, porque incluso pueden obtener un mayor valor de reventa o en el alquiler. Y nuevamente, en estos, digamos, cuando la economía aprieta, como en estos momentos, esto podría constituir una característica diferencial que haga que alguien obtenga una ventaja por esto, ¿no? Porque si yo tengo que, por ejemplo, alquilar entre una edificación convencional y una verde, de hecho me voy a ir por el mismo precio, de repente por la verde, porque además yo sé que voy a pagar menos agua, menos dinero por agua y energía, y además estoy contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Y en este último está el último beneficio, ¿no? Porque esto genera gratificación de contribuir a reducir los impactos ambientales. Y creo que en este punto todos estamos tomando cada vez más conciencia que tenemos que cuidar este único hogar que tenemos, que es nuestro planeta, ¿no? Entonces, como verán, esto es un win-win por todo lado. Bueno, un tema importante a ver, sobre todo cuando son gobiernos locales los que están trabajando en este tema, es ver qué otras normas, además de los acuerdos internacionales, en qué otras normas o leyes, políticas nacionales se pueden enmarcar este tipo de iniciativas. En el Perú tenemos varios, tenemos la Ley General del Ambiente, la Ley Marco del Cambio Climático, reglamentos que ya reconocen, por ejemplo, la bonificación de altura, o dan esa facultad que las municipalidades den bonificaciones de altura para aquellos que se certifican verde. Tenemos políticas de municipalidades metropolitanas como la de Lima, o municipalidades provinciales como la de Arequipa. O sea, en el Perú las municipalidades metropolitanas y provinciales, que son, digamos, municipalidades como más grandes, que pueden albergar varios distritos, tienen competencias de ratificar parámetros definidos por las municipalidades locales. Entonces, hay que mirar qué marco nacional hay para darle, digamos, un mayor contexto a estas iniciativas locales, ¿no? ¿Qué tenemos a la fecha? Como les mencioné, 6 municipalidades de las más importantes en el país con ordenanzas que promueven la construcción sostenible a través de la dación de incentivos.
¿A qué tipo de edificaciones lo dirigen? En principio a todo tipo, principalmente viviendas, o sea, residencial, comercial. Algunos, por ejemplo, hacen hincapié en edificaciones para la educación, pero se dirigen hacia todo tipo de edificación. ¿Qué tipo de edificaciones se están dando? Principalmente bonificaciones, beneficios técnicos que están ligados a la bonificación de altura o flexibilidad de parámetros urbanísticos, ¿no? Por ejemplo, reducción del número de estacionamientos, reducción del área de la unidad, del tamaño mínimo de unidad inmobiliaria, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos que están colocando las municipalidades? Bueno, primero, que ese proyecto certifique verde, ¿no? Por cualquiera de las certificaciones que tengan presencia en el país. En el caso peruano, nosotros tenemos aquí presentes EDGE, LEED y BREEAM. Y adicionalmente, las municipalidades están incluyendo algunas otras medidas que sean importantes con relación al cuidado del ambiente, pero que sean fácilmente verificables por la municipalidad, que no esto les genere un costo adicional, porque esto también no debería generar un mayor trabajo ni costo adicional para la municipalidad para implementarlo. Por eso están de por medio las certificaciones, ¿no? Que son pagadas por los desarrolladores y promotores. Entonces, esto tenemos a la fecha. En resumida cuenta, las municipalidades lo que están buscando es que sus ciudades tengan mayores beneficios, buscan integrar espacios públicos, generar mayores áreas verdes interna y externamente, por ejemplo, promueven techos verdes o jardines en las azoteas, como les quieran llamar, están tratando de impulsar el reciclaje, poniendo como medida obligatoria, por ejemplo, el uso de containers para clasificación de residuos. En términos generales, están buscando cambiar también la performance, los perfiles de sus distritos, de sus ciudades y promover por todo lado la sostenibilidad, ¿no? Muy bien. Un ejemplo puntual, un caso de éxito, tenemos la municipalidad de San Borja en Lima, aquí en el Perú. Esta municipalidad fueron los pioneros en el país, incluso antes que el IFC empezara su labor. De hecho, en los últimos años sí les hemos dado asistencia técnica para mejorar sus regulaciones. ¿Qué tienen? San Borja es un distrito pequeño, pero importante en la capital, en Perú, ¿no? En Lima. En mediciones que hemos hecho a través justamente de la aplicación de EDGE, hemos constatado que apenas con sus primeros 125,000 metros cuadrados certificados, anualmente se están generando ahorros importantes de agua y energía y CO2, y los podemos a través de esta aplicación cuantificar y valorizar. Entonces, ven, por ejemplo, que a nivel de energía, para que tengamos una idea con las cifras, estaríamos hablando de ahorros que equivalen a cargar más de 265 millones de celulares, o en lo que es CO2 evitaríamos o sacaríamos de circulación un auto que podría recorrer más de 3,5 millones de kilómetros, y en cuanto a agua estaríamos ahorrando el llenado de 44 piscinas olímpicas. Y esos, digamos, ahorros anualmente los podemos valorizar. Esto, en casos particulares de San Borja, están estimados en más de 390 dólares al año, que si lo llevamos a unidades habitacionales, estamos hablando de un ahorro anual por familia de 475 dólares americanos, lo cual yo creo que es una cifra importante. Pamela, por favor, ¿me cuentas cuántos minutos me quedan? De repente, muy poco. Sí, gracias, Linda. Ya estamos sobre el tiempo. Tenemos una pregunta del público, pero continúa. Sí, dame unos minutitos, por favor, para cerrar, porque quiero llegar a lo más importante. Continúa. Aquí solamente contarles que en este segundo semestre hemos empezado a desarrollar el programa de fortalecimiento de capacidades para la promoción de edificaciones verdes a nivel municipal en Perú. Este programa consta de un módulo de capacitación y un módulo de asistencia técnica.
se han sumado otras importantes ciudades del país que ya están desarrollando regulaciones para dar incentivos, para promover las edificaciones verdes, y además tenemos municipalidades invitadas importantes como la Municipalidad de Pinamar y Argentina, y me imagino que reconocen los amigos de Guatemala el logo de la Municipalidad de Ciudad de Guatemala, que también son parte de este programa y están adquiriendo todo el know-how para promover incentivos a la edificación verde en Guatemala. Así que esperemos que pronto tengamos también ahí una regulación que da incentivos. Para ello contamos con una guía para el desarrollo de incentivos. Este documento recoge todas las actividades y los pasos que debe desarrollar un gobierno local que quiere implementar esa iniciativa. Solamente para terminar, algunas piezas claves a tomar en cuenta para aquellos que quieran hacer réplicas de esta iniciativa. Lo que recomiendo es que deban identificar las entidades competentes y las normas vinculadas para ello. En este caso, asegurarse que la municipalidad, qué tipo, por ejemplo, de competencias tiene la municipalidad y que, por lo tanto, eso determina qué tipo de incentivos podrían dar, ¿no? Es importante que tengan el apoyo e interés político del alcalde y el consejo municipal, porque ellos son los que finalmente aprueban la regulación. También, de hecho, es importante contar con un equipo técnico comprometido que maneje el tema o que sea capacitado en el tema, y un champion, un líder que empuje la propuesta. También es importante sensibilizar, informar y capacitar a los actores claves, en particular a los beneficiarios sobre la construcción verde, ¿no? A los vecinos hay que informarles de qué se trata ello. Clave también seleccionar incentivos atractivos y viables y aplicarlos en áreas que generen impactos, ¿no? Si es posible, en toda la jurisdicción del distrito, ¿no? También es importante difundir las regulaciones aprobadas más allá de cumplir con publicarlo en el diario oficial. Y como buena práctica y de cualquier buena regulación, es importante monitorear los resultados y, de ser el caso, mejorar la regulación. ¿Ok? Hasta aquí llegué. Espero haber respetado el tiempo Luvinda. reglamentario y quedo atenta para absorber las preguntas. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de responder brevemente a cada una para poder abordarlas todas. Tenemos a Perfecto. Carmen Luna, que pregunta específicamente sobre la certificación BREEAM en Perú. Si sabe si hay profesionales acreditados y algún proyecto certificado bajo esta herramienta. Mira, de lo que conozco, hay una persona, un representante de BREEAM, y todavía no hay un proyecto certificado BREEAM en el Perú. Para quienes no conocen, BREEAM es una herramienta de certificación muy utilizada en Europa. Pueden explorarla, la verdad que vale muchísimo la pena. También Vladimir nos pregunta cómo organizar un equipo por parte de un gobierno local y poder trabajar en conjunto con IFC. Bueno, con IFC, como les comenté, nosotros con este programa de transformación de mercados de edificaciones sostenibles estamos focalizados en Perú, México y Colombia, ¿no? Están en este programa de fortalecimiento de capacidades como municipalidades invitadas de Argentina y de Guatemala. Esperamos en los próximos meses llevar réplicas de este programa a Colombia y México, donde estamos haciendo coordinaciones con entidades nacionales, locales. Y por ese lado, y para responder la primera parte de la pregunta, decir que sugerimos que esos equipos técnicos que constituyan dentro de los gobiernos locales sean equipos multidisciplinarios que estén liderados por un representante de la alta dirección, pero que además esté el área técnica responsable de la planificación urbana, ¿no? El área técnica responsable de dar los permisos para construir. Sugerimos que los acompañe alguien de asesoría jurídica para que se involucre en el tema, ¿no? Y les ayude a perfilar esa regulación,
Y también sugerimos que incorporen a un concejal o regidor, no sé cómo se llamará en sus países, a un miembro del Consejo Municipal para que conozcan la iniciativa desde un inicio y cuando a ellos les llegue ya la propuesta regulatoria, esta más bien reciba ellos se empoderen de la misma y logren el consenso para aprobar, o si no el consenso, la mayoría, aprobar la aprobación de estas regulaciones. Sí, para contarles un poco, aquí en Guatemala es por parte del concejal primero, el vicealcalde de la ciudad de Guatemala, quien está liderando este proyecto y también en conjunto con la Dirección de Planificación Urbana y de Control Territorial. Pero como dice Luinda, ¿verdad? Es clave que haya esa figura de concejales, ¿verdad? Para poder impulsar estas iniciativas. Preguntaban ahí de que quién era el ente encargado en monitorear la implementación de las estrategias. Pues cada municipalidad asigna a su equipo, ¿verdad? Pero básicamente es la entidad de la municipalidad que emite la normativa y desde la normativa se trazan los lineamientos. Normalmente en construcción sostenible no existe esa figura de castigo, ¿verdad? Por no implementar las estrategias, sino se busca todo lo contrario, ¿verdad? Premiar e incentivar a quienes sí implementan estas estrategias más que un castigo. Creo que esa es la visión, ¿verdad, Luinda? Sí. Sí, sí. Y Pamela, si me permites agregar allí, tengan en cuenta que, como lo había señalado, las municipalidades, en este caso, entregan incentivos de carácter financiero técnico y se usan las certificaciones como un medio de verificación para garantizar que los proyectos y luego las obras que se construyen de acuerdo a esos proyectos cumplen los estándares mínimos para ser catalogados, para ser llamados edificaciones verdes, ¿correcto? Pero después en el tiempo, lo que puede hacer el gobierno local es establecer, digamos, la posibilidad de hacer una supervisión o fiscalización para constatar que esas medidas por las cuales el proyecto fue calificado como verde se mantienen en el tiempo y no han sido modificadas, ¿no? Pero ahí hay que verificar también que la municipalidad tenga la capacidad de hacerlo, los recursos, ¿no?, humanos para realizarlos. Ahora, en ese caso, sí podrían implementar algún tipo de multa o sanción si hay alguna modificación, ¿no? Ahora, las modificaciones no están prohibidas, salvo que sean incluso para mejorar o mantener las condiciones por las cuales ganaron la sostenibilidad, ¿no? Pero como tú dices, lo importante no es llegar a poner castigos ni multas, sino más bien apelar a la conciencia de las personas y más aún, sobre todo, porque son cosas que generan ahorros. O sea, mantener las luces LED, por ejemplo, nos está generando un ahorro en el recibo mensual de energía, ¿no? Y de paso que estamos contribuyendo a cuidar el planeta. Entonces, no debería llegarse al extremo de castigar, sino más bien concientizar y que las personas actúen de esa manera, de manera directa, ¿no? Seguro. Vemos también algunos comentarios que yo creo que lo que vemos es la importancia de la parte de educación de los equipos municipales, esa capacitación que IFC y acompañamiento que están dando, y también quiero resaltar ahí el rol que tienen los Green Building Councils de cada país. El proyecto de Perú está completamente acompañado por el Green Building Council de Perú en toda esa parte de capacitación y fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos de las municipalidades, específicamente en construcción sostenible. De ahí es donde tiene ese valor también toda esta comunidad que tenemos a nivel regional de poder aprender de los países que ya lo han hecho, esos países que nos llevan un par de pasos adelante, y nosotros pues aprender y ya pues implementar todas esas estrategias con la curva de aprendizaje aún más rápida. Así es, así es. Ahí ya por tiempo no comenté, pero este programa de fortalecimiento de capacidades que lo estamos desarrollando ahora en Perú, hemos contado con el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Perú, quienes a través de ellos hemos hecho una convocatoria amplia a las municipalidades, y contamos también con la colaboración de Perú Green Building Council, con el cual tenemos una alianza para, digamos, sensibilizar, difundir lo que es la construcción sostenible, sus incentivos, e incluso a través de ellos nos facilitan unas becas para aquellos funcionarios municipales que quieren conocer un poco más, por ejemplo, de la certificación EDGE, accedan a este conocimiento. También estamos ya dentro de nuestro plan de trabajo programado para este año. Mi colega Cecilia Lozada lidera el componente de trabajo con
las universidades. Entonces, vamos a desarrollar programas de capacitación y estamos desarrollando y vamos a capacitar más sobre estos temas porque efectivamente es muy importante generar capital humano, no solamente en las entidades públicas, sino en el sector privado, en los constructores, en los desarrolladores, en profesionales, arquitectos, ingenieros que pueden involucrarse y deben involucrarse en estos temas, porque esto ya va a ser un estándar obligatorio, esperemos, en poco tiempo. Esperamos. Y hay que prepararnos para La transformación está pasando demasiado rápido, diría yo, así que es urgente. Los invito a todos los participantes de este track que por favor, si ustedes ven de su lado derecho, donde tenemos el chat, hay una pestaña que dice personas. Ustedes pueden buscar ahí a Lubinda y al hacer clic sobre ella, pueden chatear directamente con ella, incluso invitarla a una videollamada privada a través de esta plataforma. Así que, por cuestiones de tiempo, con muchísima pena, vamos a terminar esta sesión. La verdad que es muy interesante y tenemos todavía mucho que aprender en este tema de incentivos para construcción sostenible. Es un tema que a todos nos interesa. Así que te agradezco mucho, Lubinda, por tu tiempo y tu disposición de siempre apoyarnos, por ese acompañamiento también a la Municipalidad de Guatemala. Esperemos tener avances pronto y poderte tener aquí en Guatemala también físicamente pronto. A los participantes los invito a que regresemos a la pestaña de sesiones, donde van a poder asignarse a la sesión de su interés. En el track de ciudades vamos a abordar ahorita el tema de Lead for Cities and Communities, así que los esperamos. Lubinda, nuevamente, gracias por todo. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes y que sigan los éxitos. Muy buenas tardes para todos. Adiós, Lubinda, gracias.